Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, maestra. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias a usted. Bien, también, muchas gracias. Aquí ya se siente el calorón, ¿verdad? Sí, Ahora ahora sí. sí. Oye, pues mucho gusto, me da gusto que ahora sí te pueda conocer, que hayas ido a la cámara, me da mucho gusto. Bueno, Diego, pues Gracias. en lo que, a ver si alguien más de las compañeras ingresa, no sé si quieras que revisemos algún pendiente, alguna cosa respecto pues al último trabajo. Ya llegamos a la última semana, Diego, ya se acaba esto y bueno, pues yo creo que lo importante es que ustedes se hayan llevado pues varios conocimientos que son necesarios. Mira, ya por aquí se anda anotando Monse. Está también por aquí con nosotros. Hola Monse, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Qué bueno que te das un tiempo. Y bueno, pues esta ya es nuestra última semana, como le comentaba a Diego. Así es que, bueno, pues aprovechemos estos espacios para revisar lo que hay que realizar como entrega. No sé, Diego, si tengas alguna pregunta, alguna duda en específico de este trabajo o de la participación en el foro, que son las dos actividades que hay que realizar para esta semana. No, de hecho, apenas, bueno, estoy leyendo ambos textos apenas. Ya Perfecto. en estos, bueno, en este día ya realizo la actividad. Ok. Bueno, pues si te parece y le parece también a Monse, no sé, Monse, si quieras preguntar algo, tú ya vayas algo más adelantada en cuestión de la revisión de este último trabajo que quieras que revisemos o platicamos acerca como de los puntos que son importantes para que en su evaluación pues obtengan una buena calificación. Monse, no sé si tengas alguna duda, algo que quieras comentar. Ok, Monse, muchas gracias. Entonces, bueno, pues les propongo que revisemos de manera general de qué trata este trabajo. Y bueno, pues este trabajo, chicos, lo que pretende es que integremos los conocimientos que adquirieron durante la semana 1, la 2 y la 3. Específicamente lo más importante o la tarea más importante que ustedes tuvieron que aprender en estas 3 semanas, pues es a elaborar una reseña. Pero además de lo que conocemos como una reseña que dijimos ya en sesiones anteriores, una reseña es como ese análisis que hacemos al comparar dos textos, dos datos que pudieran tener una misma temática cuando agregamos o cuando sabemos o conocemos que es una reseña crítica. A esta comparación que se hace, lo que hacemos, ¿verdad? Es agregar nuestro punto de vista, nuestra crítica, un comentario, puede ser un punto de vista, una crítica, un comentario al respecto de uno de los textos que a nosotros, ¿verdad? Nos pareció como el mejor o el que tiene mejores elementos para poder explicar una situación. Entonces, sabemos, chicos, es muy importante que está la reseña comparativa, que fue el primer trabajo que ustedes realizaron en las primeras semanas, y eso los preparó para poder realizar este último trabajo. Entonces, los pasos que se siguen para hacer una reseña crítica son los mismos que se emplean para hacer una reseña comparativa. Siempre que yo vea que me solicitan una reseña, es importante que yo tenga un punto de comparación con el texto principal. ¿Para qué? Pues para poder hacer precisamente encontrar esas diferencias. Maestra, ¿pero cómo encuentro esas diferencias? Bueno, dijimos las cosas en las que se parecen y las cosas en las que no se parecen.
ahí ya estamos haciendo como esa parte de la reseña comparativa. Y ya que tenemos o encontramos esas diferencias y esas semejanzas entre esos dos textos, entonces ahora sí, con un sustento yo puedo decirlo, pues es que este texto pues explica mejor, me parece que es más importante, tiene más elementos. En este caso, muchachos, este trabajo pues va a retomar toda la cuestión relacionada a la parte de la violencia. Y nosotros, por experiencia, porque hemos visto, porque, pues por las noticias y por lo que hoy estamos viviendo a nivel global, pues vivimos en situaciones constantes de violencia. Y no solamente por las cuestiones de la guerra, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver este fin de semana o las noticias de los espectáculos, ¿no? De este señor, un actor, ¿no? De William Smith, que hace una película donde habla de el racismo respecto a las tenistas y a este juego en especial que pues era solamente para blancos y que tanto Serena Williams como la hermana Venus Williams, ¿verdad? Son las primeras mujeres afroamericanas que abren el espacio para que haya oportunidad de que en el tenis se incluyan personas de color. Entonces, bueno, esa película promueve esta cuestión y resulta, ¿verdad?, que el señor, bueno, pues no pudo resolver o trabajar, autogobernarse con sus emociones y entonces va y golpea, ¿no?, al presentador que estaba haciendo una broma. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Este trabajo habla precisamente de la violencia, de lo que estamos viviendo. Y como les digo, no necesitamos irnos a la cuestión de la guerra. Podemos vivir cuestiones de violencia simplemente con el hecho de una palabra, de una actitud. Y lo que tenemos que tratar de hacer, pues, es de resolver las cosas. Veo por aquí que Ame también ya se nos unió. Buenas tardes, Ame, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Está con nosotros Diego, está con también Monse. Y cualquier duda, Ame, respecto al trabajo, al último trabajo que tengas, con todo gusto. Apenas estoy haciendo como el contexto, la introducción de por qué estamos hablando o por qué ustedes están realizando este trabajo. Entonces, bueno, pues la razón de por qué ustedes están realizando el trabajo es para sintetizar los conocimientos que obtuvieron al haber elaborado primero una reseña comparativa y ahora al elaborar una reseña crítica. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, pues analizar un fenómeno social, como es el de la violencia, y vamos a revisar distintos tipos de texto desde diversas disciplinas. Si ustedes recuerdan, también durante este módulo estuvimos revisando como la perspectiva que abordan, ¿verdad?, las disciplinas que están en el área de las ciencias duras, la biología, revisamos algunas cuestiones de la ecología y revisamos, ¿verdad?, desde el punto de vista social, lo que aportan las disciplinas en el área social, la economía, la política, la sociología, etcétera, revisando también un tema que es muy importante que tiene que ver con la multiculturalidad. Entonces, en este trabajo vamos a volver a abordar el tema, un fenómeno que estoy platicando, que es el de la violencia, pero aquí van a estar entrelazadas las disciplinas del área social y las disciplinas del área dura, ¿no? Del área más específica que tiene que ver con la biología, las matemáticas, etcétera. Entonces, imagínense unir, ¿no?, dos puntos de vista, tanto la parte social como la parte dura de las ciencias, pues nos da una visión todavía más amplia de cómo podemos analizar un fenómeno. Y por eso, si ustedes se fijan, el título de nuestro trabajo se llama Una visión más completa de la realidad. Entonces, esto nos permite, ¿no?, tener como una mirada mucho más amplia de todo lo que pues acontece
y que no solamente lo podemos abordar a lo mejor desde un área de conocimiento, sino desde varias y es muy válido hacer. ¿Qué es lo que necesitamos para este trabajo? Bueno, pues conocer problemas sociales actuales, que es lo que yo ahorita les estaba comentando. Vivimos violencia a través de guerra, vivimos violencia en los medios de comunicación, vivimos desafortunadamente mucha violencia, pero esa es mi hipótesis, chicos. Yo creo que si nosotros no aprendemos a manejar nuestras emociones, pues obviamente nos vamos a aprender rápido y vamos a ser muy impulsivos, pero si permitimos que nuestro pensamiento le ponga un alto a esas emociones, pues me voy a detener, ¿verdad? Y no voy a hacer o no voy a generar violencia. Entonces, bueno, conocer los problemas sociales actuales, ya ustedes los conocen con esto que estuvieron revisando durante estas 3 semanas. Ya saben también o tienen mayor conocimiento de cómo buscar información en Internet, saben que utilizando Google Académico o revisando fuentes de información que son válidas, que son reconocidas, pues voy a confiar en que esa información pues no la inventó alguien, ¿verdad? Porque pues ya no sabemos qué cosas se inventan. Y la otra parte, bueno, pues identificar la importancia que tienen las relaciones sociales con nosotros y de nosotros para los demás y distinguir el conocimiento científico. Entonces, al aplicar toda una metodología, toda una estructura para realizar nuestros trabajos, pues nosotros estamos siguiendo todos estos puntos. ¿Qué es lo que van a realizar o cómo van a realizar este trabajo? Bueno, pues ya saben que vamos a emplear un documento de un procesador de textos. En nuestro caso, vamos a bajar un archivo que aquí nos señalan en el punto 2 que dice, haz clic en el enlace Una visión completa de la realidad. No se les olvide, vuelvo a insistirles, importante, aunque bajen ese documento, hay que agregar una hojita con nuestra portada. Sí, siempre va a ser importante que en todos sus trabajos hagan eso, por favor, chicos, no se les olvide. Y bueno, pues vamos a leer con atención todas las instrucciones de ese documento y vamos a resolver lo que nos pide ese documento. Entonces, al abrirlo, obviamente nos va a preguntar si podemos habilitar, con eso ya lo estamos editando, o sea, estamos permitiendo escribir en ese documento y ya que lo terminemos, pues lo vamos a responder. Pero pues vamos a ver qué les parece. ¿Qué es lo que dice este trabajo? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Y bueno, pues el punto número 1 dice, responde a las siguientes preguntas. En esta primera pregunta no necesitas buscar información sobre el tema, pues la idea es que ustedes partan de esas experiencias, de lo que saben de acerca cuestiones de la violencia. Entonces aquí, con sus propias palabras, ustedes pueden señalar, ¿no? Bueno, pues, ¿qué sé de la violencia? Pues sé que es una cuestión tóxica, es una cuestión que he vivido o que he conocido de cerca. Pueden poner una experiencia, pueden poner lo que ustedes entiendan acerca de lo que es la violencia. Puede ser que yo diga, bueno, pues para mí violencia son golpes, son groserías, no sé, ¿sí? Se vale aquí poner lo que ustedes sepan. No hay ningún problema. No necesitamos consultar ningún diccionario, nada. Y la segunda pregunta dice, ¿de qué manera adquiriste tus conocimientos sobre este tema? Igual, lo que vamos a colocar en este apartado es con mis palabras, lo que yo sé y no hay que hacer nada más. Y después pasamos al punto número 2 que dice, lee los siguientes textos que abordan el tema de violencia. Entonces, está el primer texto que se llama La violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Aquí está la liga y tenemos el segundo texto que se llama Los rostros de la violencia en. ¿Qué es lo que vamos a hacer o siempre les sugiero? Siempre que leemos un texto, chicos, lo más importante es que
lo lea tranquilo, que me dé mi espacio y que vaya subrayando, identificando las ideas principales, las ideas secundarias de cada uno de los textos. Con eso yo ya estoy adelantando o haciendo un ejercicio para poder elaborar el resumen de cada texto. Entonces, ya que leí, voy a hacer un breve resumen de la violencia y otro de los rostros de la violencia. Ya que tenga esos dos elementos, el siguiente paso, ¿verdad? Podría ser que encuentre en qué se parecen y en qué se diferencian. Con eso yo estoy empezando a elaborar mi reseña. De repente, ¿verdad? Se nos olvidan esos pasos y solamente, ¿verdad? Consideramos como la parte referida a lo que a mí más me llamó la atención, pero estos son como los pasos que siempre tendrían ustedes que seguir. Y entonces, ¿qué más se pide? Bueno, pues ya que leí esos textos, que identifiqué las ideas principales, las secundarias y que hice un resumen chiquito, eso guárdenlo, háganlo aparte. ¿Qué es lo que voy a hacer? Siempre les va a servir esto. Dice, analiza los textos y completa la siguiente tabla. Entonces, el primer texto que se llama La violencia contra las mujeres en México a través de la historia, ¿sí? Me preguntan acerca de cuál es la intención de los textos. Volvemos a hacer el ejercicio de las semanas pasadas, donde ustedes llenaron los cuadritos, donde nos preguntaban, bueno, ¿y cuál es la postura del autor? ¿Cuál es la intención del texto? Yo la otra vez platicaba con Diego y le comentaba que muchas veces los mismos títulos de los textos que nosotros revisamos nos dan muchas pistas como para orientar, saber de qué se va a tratar este texto. Y al leerlo, ¿verdad? Yo ya puedo confirmar si es cierto o no es cierto. Y entonces, bueno, pues la intención del texto es aquello que me deja, ¿sí? Como moraleja o como conocimiento de ese documento. Si el título dice la violencia contra las mujeres en México a través de la historia, bueno, pues quizás, ¿verdad? Una vez que yo identifique las ideas principales y secundarias de ese texto, pues voy a encontrar que lo que me quiere decir el autor es que a través de la historia, ¿verdad? Muchas mujeres han vivido violencia y entonces eso no es algo nuevo. A veces nosotros pensamos que eso es algo o es un tema actual y vamos a encontrarnos con que no es cierto, que ya desde hace mucho tiempo esto ha estado presente en la vida de las mujeres. Sin afán de ser sexista, ¿verdad? También los hombres sufren de violencia y esto también es algo muy importante. Pero bueno, en este caso ahorita nos vamos a enfocar a lo que es la violencia respecto a las mujeres. Y después viene la segunda pregunta, dice, ¿desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema? Y entonces aquí ustedes por favor, van a identificar si esa narrativa o esa información que encuentran en su documento, pues tiene que ver con a lo mejor la sociología, tiene que ver con una cuestión política, si tiene que ver con alguna cuestión narrativa, es una historia, es posible, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer con los dos textos, o sea, tenemos que explicar, ¿sí? Desde qué ciencia, ¿sí? Se está abordando el tema, y ustedes en la justificación de esa respuesta van a poner, bueno, pues, al leer el texto, ¿sí? Se dan referentes acerca de cuestiones o conceptos que en la política, que en la historia, que en la economía se tratan, ¿no? Si nos dieran a lo mejor información sobre estadísticas, bueno, pues a lo mejor podría ser que ese texto se aborde como un tema de números y nos están diciendo, bueno, pues, ¿qué creen, no? En el año 1500, las mujeres, el 50% sufría de violencia y después en el año tal, las mujeres vivían esto y tantas mujeres. Entonces, esos datos, recuerden que la información, ¿verdad?
nos está dando referentes acerca de las disciplinas. De alguna manera, si ustedes se fijan también el título, ya nos está dando pistas. Y aquí dice, la violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál será la disciplina, verdad, que está abordando este documento? Pues obviamente la historia, ¿verdad? Y aquí en la justificación, pues vamos a poner que tiene que ver con una de las disciplinas que aborda o que explica cómo al paso de los años y de los tiempos, pues han venido sucediendo acontecimientos y nos ayuda a entender lo que ha ocurrido en tiempos anteriores. Entonces, maestra, ¿de dónde puedo sacar la justificación de la disciplina? Si recuerdan, en las semanas pasadas estuvimos revisando algunas disciplinas y sus características y veíamos que todas las disciplinas de las ciencias sociales tienen ciertas características. Entonces, de ahí pueden sacar esa justificación de su respuesta. En el caso del texto rostros, los rostros de la violencia, ¿cómo, qué se les figura? ¿Cómo, de qué creen que ese título nos está hablando? ¿Será alguna cuestión histórica, sociológica? ¿Ustedes qué creen? ¿De qué será? Diego, ¿tendrías idea más o menos como de qué será ese texto? Mm, yo creo que le pondría como de biología porque ese texto habla también sobre lo que viene siendo las neuronas del cerebro. Exacto, muy bien, así es, así es. Puede ser que se aborde, ¿no? Efectivamente desde el punto de vista biológico o desde el punto de vista a lo mejor médico, ¿no? Desde todo lo que aporta la medicina, el análisis o los estudios que se han hecho respecto a cómo funciona nuestro cerebro. También podría ser, Siame, también podría ser una cuestión de sociología, porque también sería como entender, ¿verdad? Como muchas personas, si vemos de forma distinta o comprendemos de forma distinta la sociología, la situación de la violencia, perdón, y eso, bueno, pues también implica, vamos a pensar, yo creo que es muy buena la perspectiva que la disciplina de la cual tú estás refiriendo, porque vamos a pensar que no es lo mismo, ¿verdad? Las personas que viven en un contexto de ciudad, cómo ven la violencia, a las personas a lo mejor que viven en un lugar que no es una ciudad, que es, vamos a decir, un pueblito, ¿verdad? Que está más apartado. Y para la gente a lo mejor de un lugar que no es una ciudad, pues la violencia es normal. La violencia es parte de lo que se vive, ¿no? Vamos a decir, bueno, pues a lo mejor, no sé si ustedes han escuchado que en ciertos lugares o en ciertos estados de la República se vende a las niñas y es parte, ¿verdad?, de la cultura y de la forma en la que se conlleva ese lugar. Para ellos a lo mejor no está mal. Sin embargo, si lo vemos a nivel general, pues eso ya no es normal, ¿no? Entonces, también puede ser un punto de vista. Entonces, mucho ojo, muy bien. O sea, yo creo, Diego, yo creo, Ale, que podría ser a lo mejor una combinación. Maestra, ¿se vale que sea una combinación? Sí, sí, chicos, podría haber una combinación si hay los datos suficientes que nos den referentes acerca de este texto, ¿sí? Y la última pregunta dice, ¿qué características del conocimiento científico tienen los textos? Y esto también fue uno de los ejercicios que ustedes realizaron en los trabajos anteriores, donde tenían que caracterizar, ¿verdad?, lo referente a una cuestión científica que es metodológico, que tiene datos, que tiene estructura, que es sistemático. Entonces, dice aquí, indica al menos una y justifica la respuesta. Entonces, así es como vamos a llenar este cuadrito que está
en el punto número 3. No sé si tengan alguna duda aquí. Diego, Ame, Monse. Yo por el momento no. Gracias. Gracias, gracias, Diego. Ame. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos al punto número 4, ¿sí? Y en el punto número 4 nos dice, investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y en el combate de la violencia. Después completa la siguiente tabla, ¿sí? Entonces, la sugerencia, chicos, yo les sugiero que ustedes vayan a un diccionario o que recuperen la información que hay en la plataforma. Si ustedes recuerdan, estuvieron revisando en las semanas anteriores qué significa globalización, qué significa multiculturalidad en sus trabajos. Ustedes también por ahí buscaron algunos textos que hablaban de estos conceptos. El que quizás no tengamos, bueno, pues es este de información en internet como tal, pero de alguna manera lo tocamos cuando ustedes realizaron la presentación en PowerPoint sobre el problema de la chica, ¿verdad?, que utilizaba esta cuestión del internet. Entonces, si ustedes recuerdan, bueno, pues trabajaron todos estos conceptos o estos elementos en los trabajos anteriores. Entonces, aquí que vamos a retomar, ¿cómo podemos fomentar la globalización y cómo la podemos combatir? Si ustedes se fijan, esta tablita se parece al último trabajo que ustedes revisaron, en donde teníamos que compartir las imágenes, ¿sí se acuerdan? Y teníamos que poner 3 imágenes que fomentaban y 3 imágenes que combatían. Ahora, esto, ¿verdad?, tiene como objetivo que ustedes con palabras, no con imágenes, anoten, bueno, pues, ¿cómo puedo fomentar que haya una mayor globalización? ¿Sí? Bueno, pues a lo mejor a través de las redes, a través del uso del internet correctamente, a través del intercambio o del conocimiento que yo puedo tener de muchos países, y que el hecho de saber o aprender de otros lugares del mundo, pues me va a abrir una perspectiva. ¿Cómo puedo combatir, por ejemplo, verdad, que la globalización nos haga perder como la identidad que nosotros tenemos como mexicanos? Porque en algún momento, verdad, somos tantos que puede ser que pues ya ni siquiera se hable de, bueno, pues los mexicanos, los franceses, sino que pues se pierda esa identidad. Entonces, la globalización tiene puntos positivos y negativos. Un tip que les doy, puedo buscar en internet, ¿sí?, esa parte que les decía, la globalización, los puntos positivos, y la globalización, los puntos negativos. La multiculturalidad, puntos positivos y puntos negativos. Y la información en internet, puntos positivos y puntos negativos. Con eso ustedes pueden llenar estos elementos que están aquí. Maestra, ¿cuánto tengo que poner aquí de fomento o de combate? O sea, ¿cuánto? 3, 4 ejemplos, no. Con uno que esté muy claro es suficiente, chicos. Entonces yo puedo poner aquí, ¿verdad? Puedo fomentar el uso correcto del internet a través de información, a través de educación, a través de, no sé, datos que pueda yo compartir o revisar, ¿sí? ¿Y cómo combato? Bueno, pues encontramos que en el internet muchas veces se utilizan los datos, ¿verdad?, de las personas, se roban la identidad y se requiere, ¿verdad?, de pues tener conocimiento al respecto de esas situaciones en las que a veces caemos sin querer y la gente abusa. Sabemos que si hacemos compras, por ejemplo, en internet, pues hay que ver si el sitio es seguro, que, que la URL donde yo estoy comprando, ¿verdad?, sea realmente válida. Entonces, así es como podemos combatir cuando la información en internet
puede ser que no sea positiva. Con conocimiento, con información, pues podemos evitar muchísimas cosas. Ya que ustedes terminen esta tablita, pasaríamos al punto número 5. ¿Dudas acerca de la tabla número 4? No, maestra, yo no. Gracias. Ok, gracias, Diego. Gracias, Monse. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Ok, entonces el punto número 5 dice, elige una relación social y con base en tu elección, menciona algún ejemplo donde se evidencie un fenómeno de violencia. Y bueno, pues ya al principio, ¿verdad? De la sesión, estuvimos platicando como de varias situaciones, de varias relaciones. Podemos hablar de relaciones a nivel global, por ejemplo, la relación ahorita que hay entre Ucrania, ¿verdad? Y entre Rusia. Esa es una relación social entre países. Puede ser que hablemos de una relación social con mis amigos, de una relación social con mi familia, con mi hermano, con mi mamá. Cualquier interacción que nosotros tenemos con otra persona o varias personas o de la sociedad, también podemos hablar de donde, del lugar en donde vivimos o a nivel mundial, de país con país, es una relación social. Siempre que nosotros interactuamos con otros, se pueden generar conflictos, ¿sí? Y esos conflictos pueden acabar en una cuestión de violencia, de todo tipo, chicos, de todo tipo. Guerras, gritos, enojos, ¿verdad? De todo puede generarse. Entonces, las relaciones sociales son esas interacciones que nosotros tenemos con las demás personas, con la sociedad, con el mundo. No estamos solos, siempre vamos a estar conviviendo con otras personas. Entonces, bueno, pues vamos a dar ahí un ejemplo de cualquier fenómeno que tenga que ver con esa violencia. Aquí ustedes pueden poner lo que gusten. No hay ningún problema, tampoco tienen que consultar algo en específico. Y en el punto número 6 dice, responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los textos? Y entonces, ¿verdad? Yo ya había hecho, si ustedes recuerdan, el trabajo de la intención comunicativa que está aquí en este pedacito de la tabla que está en el punto número 3 y la justificación. Entonces, nada más lo que les sugiero es que ustedes copien y expliquen por qué. Entonces ahí nada más es copiar y agregar cuál es esa intención comunicativa. Vuelvo a repetir, la intención comunicativa es lo que entendí, lo que me trató de explicar el autor al respecto de ese fenómeno o esa situación que yo estoy revisando a través del texto, ¿sí? Y en el punto número 7 dice, elige uno de los dos textos que revisaste, el de la violencia contra las mujeres en México o los rostros de la violencia, aquí ustedes van a elegir solamente uno, y dice, considera buscar información adicional en Internet. De esta forma tendrás una visión más completa y una postura informada ante el problema. Maestra, es que, bueno, pues no tengo tiempo de buscar más información. Bueno, pueden comparar los dos textos que leyeron y se vale. Y entonces aquí es donde viene este proceso que les decía de la reseña crítica. Puedo poner mi resumen del primer texto, el resumen del segundo texto, en qué se parecen y en qué se diferencian, y al final puedo decir, bueno, pues para mí, ¿verdad? El texto de Rostros de la Violencia es un texto que explica de mejor manera la situación que hoy en día estamos viviendo. Se lo recomiendo. Siempre, muchachos, que veamos que nos piden una reseña crítica, siempre tengo que poner mi opinión y mi recomendación. No nada más un resumen del texto, porque pues si no nos dirían, por favor, elabore un resumen.
¿sí? Esos son los pasos previos. Si ustedes se fijan, vamos de menos a más. Cuando yo puedo dar una opinión de algo que leí, pues hasta va a ser mejor, ¿verdad? Así como que decir, mira, pues yo tengo dos informaciones válidas y puedo sustentar y con eso puedo platicar con muchas personas acerca de la violencia. Cuando un amigo me diga, no, pues es que ya te fijaste que la violencia está muy grave, pues ustedes pueden decir, sí, fíjate que yo leí esto otro, y a mi punto de vista la violencia tiene que ver con esto. Entonces, ahí es donde nosotros vamos cambiando la forma de expresarnos, la forma de trabajar o ir interpretando muchas cosas de nuestra vida cotidiana. ¿Dudas, chicos, sobre el último punto de este trabajo, de la reseña crítica? Adelante, Diego. Tengo una duda sobre la reseña crítica. Ajá. ¿Cuánto de texto tenemos por cuartilla? Ok, bueno, pues más o menos, Diego, te vas a llevar un poco más de media cuartilla, ¿sí? Un poquito más de media cuartilla. Sí, aquí no, bueno, no alcancé a sacar toda la pantalla, pero bueno, pues sí es más o menos una media cuartilla lo que hay que elaborar. Entonces, un poquito más quizás, o sea, los dos breves resúmenes, tu comparación y tu opinión. Más o menos se lleva eso, una media cuartilla. Ujú. Muchas gracias. De contrario, ¿alguna otra duda, Monse, Ame, sobre esta parte de la reseña crítica? No, ninguna, gracias. Ok, perfecto, chicas. Bueno, y vamos a la otra parte que casi me da el infarto, muchachos. Hoy les mandé un mensaje a todos, ¿verdad? Porque me encontré por ahí que varios de los compañeros, o sea, yo entiendo que tenemos trabajo, que hacemos otras muchas cosas, pero acuérdense que nos comprometimos aquí en la prepa y eso siempre va a ser, o sea, en todas las materias, siempre al final de la materia va a haber un foro de integración. Y dentro de las reglas de ese foro de integración, lo que nos están pidiendo es que participemos 5 veces. Esas 5 veces ustedes las organizan el día que quieran. A lo mejor entro el lunes y luego el miércoles y luego el jueves y luego el viernes y ya, ¿no? Tengo mis 5 participaciones. Pero no se vale que coloquemos todas las participaciones en un solo día, porque entonces la función de ese foro ya no sirve. La idea es que es como si ustedes estuvieran en el salón de clases y pudiéramos escuchar las participaciones de muchos de sus compañeros. Entonces, si yo nada más entro 1 o 2 días y pongo todas mis participaciones, pues ya no me enteré de lo que dijeron, de lo que pensaron otros de mis compañeros. Entonces, ojo, no por querer adelantar, a lo mejor ya no quiero trabajar el fin de semana. Ah, bueno, pues me apuro y participo de lunes a viernes, y ya el fin de semana me olvido de entregar o de participar en el foro. Pero sí es súper importante que sigan las indicaciones. Acuérdense que lo que ustedes están aprendiendo ahorita aquí en la prepa en línea es a desarrollar habilidades de autoaprendizaje y autogestión. Entonces, una persona que sabe estudiar en línea, mis respetos, chicos, porque es una persona que cuando salta a la universidad o a otros estudios, no va a tener necesidad de que el maestro esté atrás de ellos. Ustedes van a decir, ah, pues yo sé hacer esto, y yo puedo construir esto que me están pidiendo. Eso es lo que están aprendiendo. Entonces, sigan las indicaciones para que puedan realizar bien su trabajo y pues sería de mi parte todo. Yo los quiero felicitar, lo lograron. Ya terminaron este módulo 3, van a pasar a módulos un poco más complicados y conforme vayan avanzando, pues van a ser más complicados. Entonces, chicos, les deseo la mejor de las suertes, o más que suerte, éxito en todo lo que emprendan. Y
el día de mañana yo espero que me digan, maestra, ya terminé, ya estoy estudiando esto, o ya aquí me quedé, pero terminé mi prepa. Entonces, cualquier duda, chicos, que tengan acerca de los trabajos, de la participación en el foro, con todo gusto. Mañana trabajaremos en alguna cuestión relacionada con el foro, si es que hay dudas. Igual, si ustedes quieren entrar, no es obligatorio. Podríamos reunirnos para revisar si hay algún pendiente. Por mi parte, chicos, esta sesión sería todo. ¿Dudas? Porque ya me queda menos de un minuto y me va a cortar la sesión. No, 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 al maestra, muchas contrario. gracias. Muchas gracias. Gracias, Monse. Igualmente para mí fue un gusto de verdad verlos y que estuvieran al pie del cañón en todas las sesiones. Les agradezco muchísimo y les va a ir súper bien, muchachos. Así es que, pues, cualquier